tuvo, ya a los 16 años tuvo relaciones con él y tuvo a Nicolás, que es mi nieto. Mi hija hace 10 meses murió y ya mi nieto se comenzó a poner insoportable, rebelde, malcriado. Creo que hasta fumaba droga. Una mentirosa, falsa y embustera. ¿Por qué soy mentirosa? Yo soy gay. Jamás he estado con una mujer. Él tiene que hacerse cargo del hijo porque ese es el hijo, doctor. Yo me quiero casar con él. ¿Qué careguante es esta mujer, María Paul? Es un hombre fogoso, doctora, lo hace bien rico, esa lengua la mueve delicioso. No me des esta, ya oye. Mire, doctora, oye la talla esta, oye esto, despierto del coma. Ajá. Y la veo al enfermero mío. Doctora, yo soy ninfómana, doctora, a mí me gusta hacer el amor por... Pero no me lo tienes que... Doctora. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor británico Jonathan Sacks dijo: la paternidad implica dinero, atención y energía emocional. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Hay hombres que piensan que solamente el semen implica paternidad, pero es mucho más. Recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. No aguanto a mi nieto. Quiero que se vaya con su padre. Ese niño es producto de una vil mentira. Yo no lo acepto. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes. doctora. Clara, usted es la demandante de este caso. Sí, doctora. Está demandando a Juan Andrés. Explíqueme su demanda y lo que está exigiendo para resolver Estoy este demandándolo por $200.000 por que sea responsable de su paternidad de su hijo, que es mi nieto. Se llama Nicolás, tiene 15 años. caso. ¿Y desde cuándo? Nicolás vive con usted. Sí, doctora. ¿Desde cuándo? Desde que nació. Desde que nació. Y usted quiere $200.000, que viene siendo como la manutención, ¿no? Por todos los años Por los años que usted lo mantuvo. Sí, Vete. que lo mantuve conjunto con mi hija. Ok. ¿Y dónde está su hija ahora? Mi hija falleció, doctora. ¿Cuándo? Hace 10 meses. ¿Qué le pasó? Tuvo un accidente de tránsito en la Palmetto. Ok. ¿Y por qué no? ¿Por qué no puede usted con su nieto? ¿Qué pasa con el Porque, nieto? doctora, le voy a contar la historia. A ver. Yo trabajé con los padres de él hace 10 años atrás. Yo estuve aquí del Ecuador, vengo desde hace 20 años. Y trabajé con los padres de él por muchos años. Llevé a mi hija de 6 años, Camila, y se crió conmigo en esa casa. Pero en esa casa me trataban mal. Primero dijeron que sí, que me iban a ayudar con los papeles. ¿Se te dio lo que tenías? Por favor, estoy hablando. Disculpa, estoy hablando. Me dijeron que me iban a ayudar con los papeles, me dijeron que iban a trabajar 6, 7 horas, me hacían trabajar 14, 18 horas, no me llevaban donde el médico, me engañaban con, ya te voy a traer los papeles, que ya van. Y me tenían como manipulada, porque diciendo que si no haces eso, te hago que te deporten a tu país. Y yo quería quedarme en este país por mejores días para mí y para mí. Ok. Entonces y mi hija tuvo, ya a los 16 años tuvo relaciones con él y tuvo a Nicolás, que Eso es es mi mentira, nieto. doctora. Eso es mentira. Espérate un momento, después tú me das tu parte. Déjame la señora que me explique lo que me está explicando. Entonces, yo hice eso porque mi hija se comenzó a enamorar de él, que se ilusionó con él y yo no sabía hasta que me enteré del embarazo. Okay. Pero mi hija no quería decirle a él, como él tiene dinero, yo no le quise, ella no le quería decir nada a él. Entonces decidimos salir de la casa de
de los padres de él. Con el Y embarazo. con el embarazo. Entonces, cuando ya nació el niño, comenzó a crecer, comenzó a pedirme, a preguntarnos por el papá. O sea, que él nunca se enteró de No, que ella, no, de ni que ella él- estaba embarazada. Ni él supo del embarazo, ni el niño sabía quién era el papá. Todo eso es Entonces mentira, doctora. el niño comenzó a preguntarnos por el papá. Entonces le dijimos que el papá no lo quería conocer, no quería saber nada de él. Entonces mi hija hace 10 meses murió y ya mi nieto se comenzó a poner insoportable. Es un niño que no se lo aguanta. Pero después de la muerte de la madre. Sí, después de la muerte de la madre de mi hija, comenzó a ponerse rebelde, malcriado, creo que hasta fumaba droga, se iba con los amigos, con malas amistades que tenía. ¿Y cuándo es que se entera este hombre que tiene un hijo? Porque Venga, ya yo le cuando cuento, el niño, disculpa, respeta que soy una persona mayor y tienes que escuchar primero. Cuando ya el niño comenzó a molestarme mucho, como dice, a hostigarme, que sí, que dime, abuela, yo lo fui a buscar a él y le confesé que O tenía sea, un que hijo. ya él se entera que tiene un hijo cuando ya el chiquillo tiene Tenía 15 años casi. doctora. Sí. Ok, perfecto. Le dije, y él no quería, porque decía que él no sabía, no tenía hijos, que él no quería tener Todo hijos. es mentira, Ok, doctora. entonces, Todo es tú vienes mentira. a exigirle los $200,000 de manutención Y que se haga cargo por del los niño. años que tú has Sí. mantenido a ese chiquillo y además a entregarle a él la Porque custodia ya no lo aguanto, doctora. ya porque no lo tú no aguanto. aguantas Es muy y no lo malcriado. puedes controlar. No, es un niño que no se lo soporta, doctor. Usted lo viera con testón, por poco me pega, se va a la calle. Eso fue lo que sé criaste. No, Ok, yo lo crié bien. Ok, ya yo entiendo. ¿Cómo respondes a la demanda? Buenas tardes, doctora. Mira, Buenas tardes. Esa señora que usted ve allí, así como usted la ve, es una mentirosa, falsa y ¿Por qué soy embustera. mentirosa? Mire, señora, Dime. doctora, yo le voy a No, no, decir la pero no verdad. hable Señora, ahora por tú, favor, ya. yo le voy a decir la verdad. Yo soy gay. Así. Yo soy gay. ¿De siempre? De siempre. Toda una vida he sido gay. Jamás he estado con una mujer. Jamás en mi vida. No sé ni lo que es eso. Señor, ¿usted tiene prueba de la paternidad de Sí, este doctora, hombre? aquí lo tengo. Déjeme yo le cuento, doctora. Roberto, por favor. acércame eso. Déjeme yo le cuento, por favor. La señora trabajó en mi Sigue casa. contándome, ajá. La señora trabajó en mi casa por 10 años. Eso Ok. es cierto. Ella en mi casa era todo en mi casa. O sea, mis padres no estaban, mis padres siempre estaban de viaje y la señora se ocupaba de todo. Era como mi segunda madre, mi confidente. Yo le confiaba mis cosas, ella era todo para mí, ¿sabes, no? Pero Ella- me trataban Mire, mal, le cuento doctora. lo que ella hizo, Me la trataban señora. mal. La señora inclusive me compraba mis condones. Ella me los compraba y me los ponía en mi cuarto. Era la amistad que yo y ella teníamos. Era tan grande que yo confiaba en la señora. O sea, yo nunca he estado con una mujer, doctora. Jamás en mi vida he estado con una mujer. O sea, que la señora Pero sabía que tú eras gay. Ella sabía que yo era gay. Ella lo sabía. Ok. Oiga lo que ella hacía. A ver. La señora, cuando yo tenía relaciones sexuales con mi pareja, ella se metía en el cuarto y se robaba mis condones. Ella se robaba mis condones con una jeringa. Eso me lo contó ella. Ella me lo Mentiroso, contó, ella no me lo seas contó. mentiroso. Tú me lo No, contaste. no Tú me seas lo contaste cuando te mentiroso. confronté. Mire, doctora, ella se robaba mis Eres un condones. cínico. Lo echaba en un termo, me cuenta ella. Lo echaba en un termo y se lo introducía a la hija por ahí, no sé. Con una jeringa ella lo hacía, la O señora. sea, que la que embarazó Cuando- a la No, hija... doctora, Fue mentira, ella. mentira. Fue ella, doctora. Yo jamás he estado con una mujer, señora. Cuando ella me confronta y me dice lo de que tengo un hijo de 15 años, yo me quedé en show, usted sabe. ¿Sí? Yo jamás he estado con esa, y menos con esa muchacha Qué que cínico. jamás en mi vida. Ven acá, Clara. Mire, doctora, ella, la señora, dile que le cuente la verdad. Dígale. Cuéntale. ¿Cómo embarazaste a tu hija? Es verdad. Le pido disculpas, pero sí. Lo que dice Porque, él... ¿sabe qué, doctora? Lo Porque que él me dijo es cierto. Lo que pasa, doctora, que usted no se imagina cómo me trataban en esa casa. ¿Y esta Pero fue tu no- venganza? Me vengué, porque él era... Pero qué Eh, venganza tan absurda. La señora es una No, podía- descarada. no Y tenía mentirosa, lo más. que quiere es dinero. Pero nunca pensé que iba a resultar, doctora. Yo lo hice pensando que no iba a resultar, sino que... O sea, que no la ibas a embarazar. No, pensé que... Entonces, ¿para qué lo hiciste? ¿Para qué haces una gestión que tú piensas que no va a resultar? Porque nunca utilizarme me a mí. imaginé que iba a resultar, doctora. Me parece que tú me estás mintiendo. No, Yo creo que doctora, tú sabías no. perfectamente No, que esto doctora. iba a funcionar. No, doctora, porque la hice como 5 o 6 veces. Pero no, Vuelve no a tu lo... podio. Vuelve a tu podio, Clara. Vuelve a tu podio. Vamos a hacer... Es ¿Quién una tiene descarada, yo no testigos sé. en este caso? Yo traigo testigos, Yo, doctora. doctora. Los dos están testigos. Sí. Hacemos un No. corto receso y continuamos con más de este caso. Tienes que hacer el teatro que te van a suicidar, que te van a desmayar, que te van a ir de este país. Oye, para eso todo lo que le dice, la cartilla entera. Debería darle
pena, señor. Usted es mayor para eso. Caso cerrado. Ella me lo Mentiroso, contó, ella no me lo seas contó. mentiroso. Tú me lo No, contaste. no Tú me seas lo contaste cuando te mentiroso. confronté. Mire, doctora, ella se robaba mis Eres un condones. cínico. Lo echaba en un termo, me cuenta ella.